La Gran Hambruna Irlandesa 1845 a 1852. El hambre, el imperio y el éxodo prólogo. El olor de la muerte verde en la memoria colectiva de los pueblos. Hay tragedias que se miden en balas y tratados, y otras que se miden en silencio y tumbas sin nombre. Para Irlanda el apocalipsis no llegó a lomos de caballos ni bajo el estruendo de los cañones, sino envuelto en la niebla húmeda del verano de 1845, empezó con un hedor dulzón y pútrido que se levantaba de los campos de cultivo y se colaba por las ventanas de las cabañas de piedra. El mundo la llamaría la Gran Hambruna Angortamor en gaélico, pero reducir este desastre a una simple plaga agrícola es ignorar la mitad más oscura de la historia. ¿Fue una catástrofe natural? Sí, pero transformada en un genocidio burocrático por el dogma económico y la negligencia política del Imperio Británico. En apenas 7 años, 1 millón de personas murieron de hambre y enfermedades, y otros 2 millones huyeron a través del mar, alterando para siempre la demografía de Norteamérica y dejando a Irlanda con una cicatriz poblacional que, siglo y medio después, aún no ha sanado del todo. Y la isla cautiva y los arrendatarios de la tierra para entender cómo un hongo microscópico pudo destruir a una nación. Hay que entender la anatomía de su pobreza. En el siglo XIX, Irlanda era, a todos los efectos, la colonia más antigua y cercana de Gran Bretaña. Tras siglos de conquistas, rebeliones aplastadas y leyes penales que prohibían a los católicos irlandeses comprar tierras, votar o recibir educación, la inmensa mayoría de la población autóctona había sido reducida a ciudadanos de segunda clase en su propia patria. Las tierras productivas de la isla pertenecían a una oligarquía de terratenientes protestantes, muchos de los cuales vivían en Inglaterra y jamás pisaban sus dominios en Irlanda absentee landlords. Los campesinos católicos eran empujados a arrendar minúsculas parcelas de tierra rocosa e infértil. Para pagar el alquiler al terrateniente y sobrevivir, necesitaban un cultivo milagroso en algo que creciera en tierra pobre, aguantara el clima húmedo y produjera suficientes calorías para mantener a familias de 6 o 7 hijos. Ese milagro fue la patata. Segundo, el monocultivo y el hongo asesino. Los campesinos irlandeses adoptaron casi exclusivamente una variedad específica de patata la lumper. Era excepcionalmente nutritiva, pero esta dependencia absoluta de un solo clon genético era una bomba de relojería. Se estima que en la década de 1840, la patata constituía el 80% de la ingesta calórica de 1/3 de la población. En 1845 la bomba estalló, llegó en los cascos de los barcos mercantes desde América en un microorganismo jumiceto llamado Phytophthora infestans. Esta plaga marchitaba las hojas y convertía los tubérculos bajo tierra en una pasta negra y viscosa. Ese primer año la plaga destruyó 1/3 de la cosecha. Los campesinos recurrieron a sus escasas reservas, pero en 1846 el hongo arrasó casi el 90% de los compas. Irlanda se quedó, literalmente, sin comida. Tercero, la paradoja de la exportación a morir de hambre en la abundancia. El aspecto más imperdonable de la Gran Hambruna es que mientras los campesinos morían con la boca manchada de verde por intentar comer hierba, Irlanda seguía produciendo inmensas cantidades de alimentos. Los campos de los terratenientes estaban repletos de trigo, avena, cebada y ganado de pasto. Sin embargo, estas cosechas no estaban destinadas a los irlandeses. Eran cultivos comerciales, cash crops, para pagar las rentas de la tierra. Durante los peores años de la hambruna, convoys de cajos cargados de grano, carne de res y mantequilla recorrían las carreteras irlandesas en dirección a los puertos para ser exportados a Inglaterra, escoltados por regimientos armados del ejército británico para evitar que la población hambrienta los saqueara. Un nacionalista de la época resumió la tragedia con una frase lapidaria: el Todopoderoso envió la plaga de la patata, pero los ingleses crearon la hambruna. Cuarto, el dogma del laissez-faire y Charles Trevelyan. En Londres, el gobierno británico estaba dominado por la filosofía del libre mercado laissez-faire. Creían religiosamente que el gobierno no debía interferir en la economía, ni siquiera para evitar muertes masivas. El hombre a cargo del alivio de la hambruna fue Charles Trevelyan, un alto funcionario del tesoro con una visión profundamente malthusiana y un desprecio puritano hacia los irlandeses, a quienes consideraba perezosos. Trevelyan detuvo las importaciones gubernamentales de maíz y cerró los comedores de beneficencia, argumentando que dar comida gratis alteraría los precios del mercado y volvería a los irlandeses dependientes del Estado. En una carta infame, describió la hambruna como un mecanismo directo de una providencia que todo lo sabe y todo lo puede para solucionar el exceso de población de la isla. El invierno negro de 1847 y las casas de trabajo el año 1847, conocido como Black 47, trajo uno de los inviernos más brutales del siglo. Sin patatas y sin dinero para pagar las rentas,
los terratenientes comenzaron a desahuciar en masa a los campesinos. Cuadrillas de matones derribaban los techos y quemaban las cabañas para que las familias no pudieran volver a refugiarse. Desamparados y congelados, cientos de miles marcharon hacia las workhouses, casas de trabajo. Estas instituciones victorianas estaban diseñadas intencionalmente para ser lugares de castigo. Dividían a las familias, imponían trabajos forzados, inútiles, picar piedras y servían raciones miserables. Pronto se abarrotaron más allá de su capacidad. La desnutrición extrema abrió la puerta a la verdadera guadaña en el tifus, el cólera y la fiebre recurrente. Los cadáveres se apilaban en las calles más rápido de lo que podían cavarse las fosas comunes. Sexto, el éxodo a los barcos ataúd coffin ships ante la certeza de la muerte. Comenzó una migración desesperada. Cualquier familia que pudiera reunir el precio de un pasaje huía hacia los puertos. Su destino principal era Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá. Pero el viaje en sí era una lotería macabra. Los barcos que transportaban a los inmigrantes, a menudo viejos buques de carga madereros reconvertidos apresuradamente, fueron bautizados como barcos ataúd coffin ships, hacinados en bodegas oscuras, sin ventilación, sin saneamiento y con el tifus rampante a bordo. La travesía duraba entre 6 y 8 semanas de pesadilla. En algunos barcos, más de un tercio de los pasajeros murió en el mar, y sus cuerpos fueron arrojados por la borda a los tiburones. Séptimo, el desembarco en la isla de la cuarentena y las barriadas americanas. Los que sobrevivían a la travesía llegaban famélicos y enfermos. En Canadá, miles desembarcaron en Grass Isle, una estación de cuarentena en el río San Lorenzo, que rápidamente se convirtió en un cementerio gigante para los refugiados irlandeses. Los que llegaban a ciudades como Boston y Nueva York se encontraron con una hostilidad feroz. Eran católicos, empobrecidos, y muchos solo hablaban gaélico. Se apiñaron en los primeros grandes guetos urbanos de Estados Unidos, como los Five Points de Manhattan. El sentimiento anti-Irlands y anticatólico se desató, materializado en el famoso letrero No Irish Need Apply, o se admiten irlandeses, en las ofertas de empleo y en el violento partido político de los No-Nothings. Octavo, la venganza demográfica, el poder del voto y la identidad. Sin embargo, los irlandeses tenían algo a su favor. Estaban acostumbrados a organizarse políticamente frente a la adversidad. Entendieron rápidamente que en Estados Unidos el poder residía en el voto y en las instituciones. Poco a poco se infiltraron en las bases del poder urbano. Dominaron el sindicato, el departamento de bomberos, la policía y la maquinaria política demócrata Seomo Tammany Hall en Nueva York. A través del ejército y de su papel en la guerra civil estadounidense, ganaron una aceptación pagada con sangre. La Gran Hambruna había transformado a Estados Unidos en millones de inmigrantes irlandeses. Aportaron la mano de obra para construir canales y ferrocarriles, y establecieron el primer gran bloque demográfico católico del país, redefiniendo la cultura política de ciudades enteras desde la costa este hasta Chicago. Epílogo: el fantasma en el paisaje. La hambruna terminó en 1852, pero Irlanda jamás volvió a ser la misma. Antes del hongo, la isla albergaba a más de 8 millones de almas. Una década después, la población había caído a la mitad. El idioma gaélico fue casi erradicado, ya que la plaga golpeó más fuerte en las zonas rurales occidentales, donde más se hablaba. Hasta el día de hoy, Irlanda es uno de los pocos países del mundo cuya población actual, más de 7 millones en toda la isla, sigue siendo menor que la que tenía en 1840. Pero la herencia más duradera de la Gran Hambruna fue la memoria del agravio. El dolor del éxodo y el resentimiento contra la corona británica cruzaron el Atlántico. Los millones de irlandeses americanos que construyeron una nueva vida en Estados Unidos nunca olvidaron por qué tuvieron que marcharse. Fueron sus dólares, su cabildeo político y su odio destilado por la hambruna los que, décadas más tarde, financiarían el movimiento republicano y la eventual guerra de independencia que rompería las cadenas de la isla para siempre.